Saludos a todos. Bien, pues vamos a tener una enseñanza bastante interesante, mis queridos, mis amados, acerca de las características, se llama características de un seguidor de Yeshua, el Mashiach. Y bueno, pues creo que son cosas pero muy interesantes que vamos a aprender hoy. Vamos a recolectar la información que hemos aprendido hasta este momento, pero vamos a ver otras nuevas y creo que nos va a ayudar en nuestro día a día, en lo que estamos viviendo, lo que estemos pasando. Yo creo que esto nos va a ayudar a todos. Bien, hay tres áreas importantes que hemos platicado, que es el judaísmo, los nazarenos, conocidos como los del camino, que viene en el libro de los Hechos, y los cristianos. ¿Okay? Los del judaísmo tienen la Torá, pero no creen, todavía no han creído en Yeshua como el Mesías. ¿Ok? Nada más tienen la Torá oral, ¿sí? Que ya aprenderemos después qué es la Torá oral. Y los nazarenos, como viene en el libro de los Hechos, que se les llama los del camino, pues creen en un Yeshua, creen en el Mesías, Yeshua de Nazaret, un Yeshua hebreo. Fíjense que estoy haciendo ese hincapié, un Yeshua hebreo, tiene su talid, en fin. Y luego acá, que en el año 100 de esta era común, fue cuando realmente empezó a resurgir, empezó a levantarse lo que es el cristianismo, ¿sí? Sobre todo con la aparición del Evangelio de Juan, que pues le dio todavía un poquito más de impulso. Ya Marcos, luego Mateo y Lucas empezaron a dar algunos tintes, pero ya Juan como que lo aventó más, y los primeros padres de la Iglesia Católica, por supuesto, fueron formando lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque se separaron totalmente de la Torá, se separaron totalmente de las bases del judaísmo que Yeshua el hebreo tuvo. Entonces formaron ahí un Mesías diferente, crearon más bien un Mesías diferente. Si han visto el Mesías que ellos han formado, sobre todo en sus dibujos, le ponen como una aureola, atrás como un resplandor, y recuerden que ese resplandor atrás de la cabeza está hablando de que son adoradores de Mitra. ¿Por qué? Porque es el sol, la adoración del Mitra, y es por eso que adoran en el día domingo, porque el día del sol es domingo. Por eso viene el Sunday. Chequen, cómo está en inglés. Es Sunday. Esa es una canción. Sunday o Sunday, ¿cómo se dice? Sunday. Bueno, día del sol. Entonces, tiene que ver con todo esto, Mitra. Bien, y le hemos puesto Jesús griego. Entonces, hay un libro precisamente de este varón, ¿cómo se llama? Gordon, que escribió sobre Yeshua hebreo contra Jesús griego. Es una investigación muy buena la que hizo este rabino. Es un rabino y muy buena su investigación, lo cual yo recomiendo que si tienen la oportunidad de leer ese libro, háganlo. Bueno, vamos a ver algunos detalles del judaísmo que son relevantes en este estudio. Por ejemplo, aman al Eterno, eso ya lo sabemos. Tienen Torá, aman la Torá, por supuesto que la aman, pero también tienen la Torá oral, que la Torá oral es la explicación. Mira, les voy a decir rápidamente, a veces se confunden al hablar la Torá oral, piensan que tienen que ver con los takanot o las leyes rabínicas. No, no es eso. La Torá oral, de acuerdo a lo que nos han enseñado en la tradición al paso del tiempo, cuando el Padre Eterno entregó la Torá, o entregó más bien esas 10 palabras, entregó las instrucciones, conocido como los mandamientos, y estuvo 40 días. La pregunta es, ¿se tardó 40 días en escribir? Pues no. O sea, y esto es hasta mucho. O sea, nuestro Padre Eterno pudo haberlo hecho instantáneo. Sin embargo, esos 40 días es porque también se le estuvo dando la explicación
la interpretación de cómo obedecer todas esas instrucciones que estaba recibiendo Moshe. Moshe las pasó a Josué, Josué las pasó a los jueces, en fin, así se fue pasando esa tradición. Y una de las cosas que debemos reconocer de nuestros hermanos es la memoria. Y esa memoria, por eso se guardó toda esa información. Nosotros tenemos un cerebro muy capaz de guardar mucha información, más que una computadora. Que no lo hemos desarrollado al máximo, la verdad no, pero sí tenemos la capacidad de guardar información. Así fue como se pasó esa información, esa tradición de cómo obedecer los mandamientos al paso del tiempo. Eso es lo que se conoce como la Torah oral, ¿ok? Entonces tienen la Torah oral. También después vinieron las leyes rabínicas, conocidas como los takanot, que pues ya conocemos que en algunos de esos puntos Yeshua pues no estuvo de acuerdo en la interpretación de la Torá y en donde pusieron esas leyes rabínicas. También en el judaísmo podemos ver que están esperando un Mashiach que va a ser el rey, que están esperando que llegue ya, porque recordemos que Mashiach no nada más es para decir el sumo sacerdote es un Mashiach, el rey es un Mashiach, un profeta puede ser el Mashiach también, ungido. Entonces, aquí están esperando a alguien que va a gobernar, y esto es importante que no lo pierdas de vista. Están esperando a alguien que va a ser el rey, que va a dar la cara por Israel, que los va a sacar adelante, ¿sí? Para que ya no sean pisoteados como lo han sido hasta el día de hoy. Por supuesto que no creen una mayoría en Yeshua de Nazaret, que fue glorificado en la resurrección con inmortalidad. Eso no lo creen. Creen en un Yeshua histórico que vino, un Yeshua que sí existió, incluso en el Talmud existen algunas redacciones acerca de Yeshua. Pero la cuestión es esta, mis amados, lo hemos dicho también. Dentro del judaísmo, sí hay rabinos que creen en Yeshua, pero lo tienen en secreto, no lo dicen abiertamente. Sí han creído en Yeshua de Nazaret, que es el Mashiach y que va a regresar a reinar y va a regresar con un cuerpo inmortal. Bien, pero ahora vamos a entrar al otro, que sigue, el cristianismo. Los que crearon, los que formaron un Jesús griego, creen en la Trinidad, mas no creen o no se enfocan en lo que dice Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice el Deuteronomio 6:4? El Shema. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es único, es uno. Sin embargo, en la Trinidad, yo quiero decirles que la Trinidad empezó a tomar fuerza o a manejarse dentro de los creyentes, fue con Tertuliano, investiga esa palabra. Tertuliano fue uno de los que comenzó a manejar el concepto de Trinidad después del año 100 de esta era común, porque antes no se manejaba la Trinidad. Ustedes busquen en el libro de los Hechos, busquen las cartas de Pablo, no maneja la Trinidad, ¿sí? Se empezó a manejar y se interpoló las escrituras como Mateo 28:19, donde el escrito más antiguo dice que las personas que crean harán inmersión o tevilá o bautismo, como se conoce, en el nombre del Mesías. Tiene que ser en el nombre del que tú crees que es el Mesías, del rabino que tú estás creyendo. Pero el libro, eso así viene en el escrito más antiguo, pero interpolaron. ¿Qué significa? Que lo cambiaron, le agregaron, y fue cuando pusieron la Trinidad. ¿Han oído ustedes algunas personas que dicen es que nosotros somos cristocéntricos? Y sí, realmente eso es. ¿Por qué? Porque nada más se centran en Cristo, pero no están mirando al Padre, ¿sí? Están mirando a Cristo como Dios y están dejando de ver al Padre. De hecho, me han preguntado, cuando tú estás orando o cuando oras, ¿a quién oras? Digo, yo al Padre. Siempre he orado así. Ah, ¿no oras al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el Padre, es el mismo. O sea, no es otra persona, no, es el Padre, es el Espíritu del Padre. Ah, ¿y no le oras a Cristo? No, yo me voy al Padre.
directo a Él, por los méritos del Mesías, por supuesto. ¿Ok? Entonces, lo que yo he visto, y porque también de alguna manera estuve yo ahí involucrado hace muchos años, son cristocéntricos, enfocados en un Dios, en un Mesías que es Dios, o en un semidios, o en un hombre Dios. Entonces, aquí fue después de, bueno, prácticamente después del año 80 que se escribió, 80-85 aproximadamente, que se escribió Mateo y que se empezó también con Lucas, empezaron a manejar la concepción al estilo griego. ¿Cómo es el estilo griego? Viene un dios, embaraza a una mujer y nace un semidios, ¿ok? Mitad dios, mitad hombre. Ese es el estilo griego. Por eso Hércules era uno de los dioses a los cuales oraban los romanos. Tenían a un Apolonio de Tiana que también le oraban, hacían el muñequito y él era un santo, un dios. ¿Por qué? Porque así fue engendrado por un dios y un dios que encarnó en Apolonio, en el caso de Apolonio. Y bueno, podemos hablar de más dioses que está en lo que es los griegos. Y los romanos, que también eran bastante idólatras, pues tomaron algunos de esos dioses. Y para poder competir, porque el libro de Mateo, se acordarán que yo les enseñé, y no es porque yo lo diga, sino porque los historiadores y los filólogos, ustedes pueden corroborar eso, han descubierto que el libro de Mateo y Lucas empezaban con el bautismo, no hablaban del nacimiento. Es más, el libro de Marcos, que fue el modelo para poder escribir Mateo y Lucas, nunca hablaron del nacimiento. ¿Por qué? ¿O cómo fue concebido? Porque para ellos era tan claro como el agua que había sido concebido de manera natural. ¿Ok? Y yo sé que a lo mejor esto puede estar causando dolores de cabeza, pero tengo todas las bases aquí en el blog, donde podemos nosotros ver cómo ha sido distorsionada la historia, lamentablemente, por los padres de la iglesia. Entonces, vemos la concepción al estilo griego, vemos la inmersión en la Trinidad, que ya habíamos hablado, y también, de acuerdo a esa doctrina, después del año 100, empezaron a rechazar la Torá, y ya no querían nada con la Torá, porque de alguna manera había un grupo también de israelitas, de los celotes y todos ellos que estaban en contra del imperio romano y que constantemente había manifestaciones, había revueltas. Entonces ya no querían nada con los israelitas y tampoco querían nada con su religión, y ahí fue cuando empezaron a alejarse de la Torá y rechazaron todo lo que está en la Torá. De hecho, algunos padres de la iglesia, que ya en su momento les enfocaré sus nombres y todo, dijeron que no necesitaban ya más la Torá para seguirla, y porque hablaba mucho, sobre todo el Tanaj, como se conoce, el Antiguo Testamento, porque era muy violento y muchas cosas, y no querían nada con los hebreos. Y así empezó a alejarse. Y ahí empezaron con la doctrina de no comer limpio, no celebraron las fiestas de Dios, pero sí fiestas paganas, cambiaron el Shabbat por el domingo, y empezaron a tomar los mandamientos a conveniencia. Este me conviene, este no me conviene, y así fue como formaron un Jesús griego. Jesús griego sí avala todo esto que está aquí. Sin embargo, Yeshua el hebreo, ¿qué nos enseñó? Bueno, ahora vamos a ver los nazarenos, porque los nazarenos y los cristianos no tienen nada que ver, son muy diferentes. ¿Qué fue lo que aprendieron los nazarenos de Yeshua el hebreo? Aprendieron que debemos amar a un solo Dios, a un único Dios. Y nosotros lo vamos a ver ahorita en algunas escrituras. Yeshua en ningún momento se proclamó Dios. Hemos estado aprendiendo que Yeshua sabía que él era un emisario de Dios, que el Eterno lo había enviado. Con esto aprovecho para decirles, miren, a veces hay personas, me han dicho, no digas Dios, porque tiene que ver con Zeus. No, no es eso.
O sea, no se vayan con la finta, no crean todo. Yo ya investigué y la palabra Dios ahí escrito así, lo que es Elohim, nada que ver con Zeus, ¿ok? Nada que ver. He preguntado a algunas personas del judaísmo ortodoxo y dicen, no tiene nada que ver con Zeus. Yo tengo Biblias hebreas de diferentes interpretaciones o traducciones y unas, por ejemplo, ponen Hashem, otros ponen, bueno, el nombre de Dios, pero cuando hablan de Dios, hablan de eterno o hablan de Elohim o hablan de Dios, así como está Dios, y no le ponen una rayita ni nada, o sea, lo ponen como tal. Entonces, bueno, lo platico porque pues, de la viña del Señor hay de todo, y pues yo digo Dios, o sea, y es Dios el Altísimo en español, ¿ok? Pues bueno, eso nada más fue un paréntesis. Amar un solo Dios, amar y estudiar la Torah, eso fue lo que enseñó Yeshua el hebreo a sus discípulos, ¿ok? Les enseñó el Shema, les enseñó a amar y estudiar la Torah, obedecerla, obedecer los mandamientos. Chica tú el dato del Yeshua hebreo, cómo enseñó a sus discípulos. También tenemos ahí que enseñó a celebrar las fiestas. Jamás estuvo en contra de las fiestas, porque son las fiestas del Padre. Enseñó a comer limpio. La prueba está que después de 10 años, ¿cómo se llama? El de Elías, Pedro, llevaba 10 años y seguía comiendo limpio. 10 años que ya Yeshua había muerto, resucitado y había ascendido al Padre, y él seguía comiendo limpio. En ningún momento les dijo que ya podían comer cosas impuras. Y eso ya lo hemos enseñado. También enseñó que la inmersión debe de ser en el nombre de nuestro bendito Mesías, Yeshua. También los que somos seguidores de Yeshua el hebreo, creemos que fue una concepción natural, como todo ser humano. De hecho, al principio de esta serie, aprendimos sobre lo que es la doctrina apostólica, y la doctrina apostólica se enfoca precisamente en esto, de que Yeshua fue un hombre y fue concebido de manera natural. En los primeros 60, 70 años no hubo problemas en cuanto a la concepción. Sabían que era un ser humano, un sádic. Y también los que seguimos a Yeshua el hebreo, sabemos que fue un ser humano, fue un sádic que murió como un ser humano, pero que el Padre por su amor lo glorificó y lo levantó al tercer día con un cuerpo inmortal. Y algo que al final también está aquí en su pantalla, enseñó, es amar al prójimo. Y fíjense que se dice tan fácil, pero quiero decirles que es uno de los puntos que quizás podemos batallar los seres humanos. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los falsos profetas. Vamos a identificar, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a la Torah, tenemos a un Yeshua hebreo y un Jesús griego. Ambos son profetas, pero uno es falso. Entonces, no vamos a decir quién es. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Y ahí en Deuteronomio 13 nos está mostrando a un judío que hace milagros o que puede hacer milagros, pero que mezcla falsos dioses y los aleja de la Torá. Entonces, si ese profeta no se enfoca en el Shema, en un solo Dios y único, y mezcla otros dioses y te aleja de la Torá, dice Deuteronomio 13, esa persona debe morir. Se debe matar al falso profeta. O sea, yo se lo estoy dando en resumen, yo les voy a pedir que lo lean, porque por cuestión de tiempo no lo voy a leer ahorita, vamos a leer otros versículos más adelante. Entonces, en resumen, nos está mostrando de que profetas, miren mis amados, hay muchos, ya lo hemos hablado. Hasta hay gente que se proclama profeta. Pero yo quiero decirte, fíjense, ahí les va, ojo. Se los dije y lo vuelvo a recordar. Es lo que hace un maestro, recordarles constantemente para que quede bien asentado.
Quizás a veces la gente se va con la finta porque hay un profeta que te dice cosas que nadie sabe y te las dice, ay, híjole, no, pues sí es profeta. Nadie sabía eso, sí, porque hay un don, acuérdense, hay un don de ciencia, una revelación, ¿ok? Pero no significa que porque tenga ese don, sea un profeta de Dios, porque puede ser un falso profeta. Un profeta que te habla de otros dioses, un profeta que te aleja de la Torá, ¿ok? Entonces, aunque haga milagros, pero te habla de otros dioses y te aleja de la Torá, de acuerdo a Deuteronomio 13, es un falso profeta. Yeshua de Nazaret, nuestro bendito Mesías, que es judío, no nos alejó de la Torá. ¿O sí? No. ¿Nos habló de que hay más dioses? ¿O habló de la Trinidad? No, menos. Siempre habló del Shema. Ahora vamos a ver, Deuteronomio 17. Falso profeta, pero aquí ya viene el contraste, que un falso profeta puede ser un anti-Mashiach. Ojo con eso. Dice ahí, el falso profeta que se revele. Y creo que ahí esa revelación es con B grande. ¿Verdad que sí? Porque es de revelarse. Sí, porque es esdrújula. Creo que me equivoqué, es con B de burro. ¿Está bien escrito? Sí, sí es esdrújula. Bueno, sale. Ok. Es que me fui con la finta con rebelión. Ese coban con B. Pero aquel que se rebele contra los jueces del pueblo, que es el Sanedrín, que es un grupo de personas que Dios ha puesto ahí para legislar, es la parte jurídica del pueblo. Dice, aquel que se rebele contra el Sanedrín debe morir. Ahora, fíjense, pónganse aquí abusado porque lo que voy a ir enseñando, vamos a ver cómo era nuestro bendito Mesías. Nuestro Mesías no estaba de acuerdo, ojo, fíjense, no estaba de acuerdo con la manera de interpretar la Torá de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. No estaba de acuerdo cómo lo hacían, cómo lo interpretaban, cómo lo vivían. Nuestro Mesías no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, el hecho de no estar de acuerdo en la manera que lo interpretaban y en la manera que vivían ellos, no significa que Yeshua se opuso al Sanedrín. El Sanedrín era otro grupo de sacerdotes, de otro grupo de personas que eran lo que legislaban. Yeshua en ningún momento se puso ahí al dime y diretes y con ellos para nada. Entonces, nosotros debemos ver que el falso profeta que se rebele en contra de los jueces del pueblo, que se pongan en contra de lo que los jueces han establecido, debe morir. De acuerdo a Deuteronomio 17. Por ejemplo, a mí constantemente me preguntan qué calendario llevas, qué anuario estás llevando, porque algunos apenas están celebrando Shavuot, ya están celebrando Pentecostés o Shavuot, ya lo están celebrando, otros andan muy atrasados. Unos por ejemplo, celebraron Pesach, unos lo celebraron en marzo, nosotros en abril, ¿no? Nosotros en abril, y otros ya están, los de marzo ya están celebrando Pentecostés, o lo que se llama Shavuot, ya lo están celebrando. Entonces dice, ¿quién tiene la verdad? Digo, mira, lo único que yo te puedo decir es, de acuerdo a Deuteronomio 17, el último grupo autorizado por Dios en el Sanedrín, en los años 300, ellos por la diáspora o por la dispersión tomaron a bien un anuario para que celebráramos Shabbat y las fiestas, lo que se conoce como el calendario civil. Para eso se hizo. Ahora, nosotros llevamos ese, ¿ok? ¿Que es perfecto? No, no es perfecto, pero es
Ahora sí que es un anuario que nos va marcando el paso y vamos juntamente con Israel porque fue el último Sanedrín lo que lo estableció. Después desapareció el Sanedrín. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta en esto, pues nosotros seguimos esa línea, ese anuario. Cuando regrese el Mesías Yeshua, va a poner orden y va a decir, esto debe de ser, vamos a empezar otra vez con la luna, la luna nueva, y vamos a, como dice la Escritura, y nos va a meter en orden cuando Él regrese. Entonces, lo que los jueces establecieron es importante. Cualquier profeta que venga y se rebele en contra de lo que ellos han establecido, significa muerte para ese profeta. ¿Ok? Debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora, el falso profeta, que también es un anti-Mashiach, vamos a ver Daniel. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, 8 hasta el 25, y el capítulo 11, 36 al 39, voy a leer lo que está aquí en la pantalla para que nosotros podamos ubicar. A ver, es Daniel, capítulo 7. Bien, es desde el 8, pero bueno, aquí viene, está hablando de los 4 reyes, en fin. Yo les voy a pedir que lo lean todo, pero me voy a enfocar para ir terminando, es el 23. Dice, luego me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, y será mayor de todos los reinos y devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán, y el último surgirá después de ellos. Este será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo reprimirá, y se repondrá cambiar los tiempos, las leyes, y serán entregados en su mano durante tiempo y mitad de un tiempo. Entonces el juez se sentará y se quitará su dominio a fin de destruirlo, exterminarlo, hasta el fin del reino. Entonces le fueron otorgados el dominio y grandeza y el reino bajo el cielo al pueblo santo del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, me hallaba muy turbado en mis pensamientos y mi semblante se demudó, pero el asunto lo guardé en mi corazón. Ahora, aquí estamos viendo algo interesante que debemos tomar en cuenta en cuanto al espíritu del antimesías. ¿Cómo es el espíritu del antimesías? Ese espíritu de antimesías que tiene que ver con un falso profeta. Fíjense, aquí dice, tomándolo del 8 al 25, dice que es declarado como rey, cambia las fechas y las fiestas, se exalta a sí mismo como Dios, echa abajo el anuario, o en otras palabras el calendario, por decirlo así, hebreo, el anuario hebreo, desafía al Sanedrín, o sea, lo que el Sanedrín ha tomado como decisión de acuerdo a la Torá, lo desafía. Rechaza la comida kosher, rechaza el Shabbat y lo quebranta y se exalta como Dios. Ahora, aquí estamos viendo, de acuerdo a esto, un falso profeta. Chequen, vámonos al 11, capítulo 11, 36 al 39. Dice, el rey hará conforme a su propio deseo, se ensorbercerá sobre todo Dios, y se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses, y tendrá éxito hasta que la ira sea consumada, porque lo que está determinado se cumplirá. No tomará en cuenta al Dios de sus padres, ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que engrandecerá sobre todo. No honrará a Dios poderoso por su posición, sino que honrará con oro, con plata, las piedras preciosas, con objetos deseables a un Dios que sus padres no conocieron. Él invadirá ciudades fortificadas yendo contra dioses extraños, porque considerará y ejercerá dominio sobre muchos,
y por precio repartirá la tierra. Ahora, fíjense, aquí estamos viendo toda una expresión de lo que es un antimesías, que siempre te va a hablar de otros dioses, te va a hablar o va a ir en contra de Dios. Y a veces las personas dicen, ay, ¿cómo es que vamos a ir en contra de Dios? El hecho de que tú no obedezcas los mandamientos que Él está estableciendo, tú vas en contra de Dios, ¿ok? Y exaltarse como Dios. Yo pregunto, ¿Yeshua el hebreo se exaltó como Dios? Ahora, si ustedes checan Yeshua el griego, lo exaltan como Dios, ¿ok? Yo quiero que vayan ustedes viendo esas partes. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el falso profeta? Entonces, ¿Yeshua el hebreo o Jesús el griego? ¿Sí? Jesús el griego ni tiene ropa, como nos los han pintado, hebreas. Tiene ropas griegas. ¿Y quién es entonces el falso profeta de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que es Deuteronomio 13, Deuteronomio 17? Aquel que te mezcla a otros dioses, aquel que te aleja de la Torá, y en fin, es un falso profeta. Ahora, Yeshua el Mashiach, que es judío, enfocó a sus seguidores, como nosotros, a no olvidar un mandamiento muy importante, y este mandamiento es amor al prójimo. Ahora vamos a ver la otra parte de toda esta enseñanza, el amor al prójimo. Creo que esto es relevante donde tú y yo debemos enfocarnos, ¿ok? Aquí, Yeshua el hebreo, una y otra vez estuvo enseñando a sus discípulos, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Y bueno, pues vamos a ver qué más. Marcos 12, 28 al 34, fíjense, vamos para allá. Marcos fue el primer evangelio que se escribió, de hecho es el que debería estar en primer lugar, luego Mateo, Lucas y Juan, pero bueno, a otro personaje fue el que se le ocurrió poner a Mateo. Pero vamos con Marcos 12, 28 dice, al acercarse uno de los escribas, lo escuchó, y se escuchó que discutían, y al ver que les había respondido bien acerca del asunto, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Ahora, checa el dato. Estamos hablando de Yeshua de Nazaret, judío, hebreo. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿Qué contestó? Y dice, y Yeshua contestó, el más grande de todos los mandamientos es, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Eso qué es? Shema. Deuteronomio 6:4. Fíjate, ¿con qué le contestó? Con eso. No habló de otros dioses. Habló de uno, que es el Padre. Dice, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que él dice que él, hablando de Elohim, es uno y que fuera de él no hay otro. Y que el hombre debe amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y que amar al prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. O sea que el escriba sabía. Entonces Yeshua, al ver que le había contestado sabiamente acerca de este asunto, respondió y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ninguno se atrevió a preguntarle más. No, pues con esas respuestas. Entonces vemos en la pantalla, Yeshua, la respuesta que se enfocó fue el Shema y amor al prójimo. Amar al prójimo no es fácil. Es un reto que debemos tomar todos los días. El prójimo más próximo que tenemos es nuestro cónyuge, nuestros hijos, la suegra, los suegros y todo lo que van así por todos
todos los que sean nuestro prójimo. Entonces, es un reto de todos los días. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿en verdad amamos a Yahweh? ¿En verdad amamos a Yahweh? Sí, pueden abrirle todo. ¿Está haciendo calor aquí en Pachuca, Hidalgo? Estamos, como ¿cuántos grados estaremos? Como estamos como en punto de ebullición, no, ¿verdad? 27. 27 grados, pero para nosotros es muchísimo, muchísimo, porque siempre estamos promedio 18 grados, así. Pero bueno, pero estamos contentos. Frío, calor, estamos contentos. No nos desviemos. La pregunta para nosotros, ¿en verdad amamos a Yahweh? Pongámonos a preguntarnos esto. No me he desviado porque ahora estamos analizando lo que Yeshua, el Mesías hebreo, enseñó. Y él nos enseñó a amar a Elohim, que es el único Dios, y a nuestro prójimo. ¿En verdad amamos a Yahweh? ¿Obedecemos sus mandamientos? Y aquí vienen versículos, Deuteronomio 6 del 1 al 5, Primera de Juan 5 del 1 al 5. Porque siempre que decimos obedece los mandamientos, viene la pregunta, o más bien la respuesta. Es que nadie puede, no puedes abrirlo, no hay problema. Nadie puede obedecer los mandamientos. Nadie. No. Primera de Juan, capítulo 5:1 dice que sí se puede porque no son gravosos, y la manera de demostrar que amas a Dios es obedeciendo los mandamientos. Entonces, ¿amas a Dios? Obedece los mandamientos. Deuteronomio 6, 1 al 5, Primera de Juan 5, 1 al 5. Pero también viene el otro punto, ama a tu prójimo. Y aquí es un punto que debemos tomar en cuenta. Levítico 19, 18. Estoy diciendo los versículos para que los del audio después en iVoox y en iTunes puedan tomar nota. Levítico 19, 18. Juan 13, 34 al 35. Juan 15, 9 al 12 y segunda de Juan 1 al 11. Fíjense, algo que aquí nos está la Torá en Levítico 19, 18, dice, no seas vengativo, ama a tu prójimo. De hecho, la parachá de este día, que es la número 30, Kedoshim, nos está dando consejos para la convivencia, para poder relacionarnos, relaciones interpersonales. La Torá nos da todo y cada consejo para poder llevarnos bien con los demás. Pero fíjense, en Juan 13, 34 al 35 nos muestra que debemos amar a nuestro prójimo. Juan 15, 9 al 12, ama a tu prójimo. Y segunda de Juan 1, del 1 al 11, fíjense, esta parte me interesa que lo veamos. Fíjense cómo lo que escribe aquí la persona que escribió Juan, o en nombre de Juan, porque se acuerdo a los filólogos dicen que no fue el apóstol Juan, pero bueno, la persona que lo haya escrito, dice, el anciano y la señora escogida dice a sus hijos, a quienes amo con firmeza, pero no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad, o sea, la Torá, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Yeshua el Mashiach, el Hijo del Padre, fíjense, tomen ese dato, sean con nosotros en verdad, en amor. 4. Me regocijé mucho porque encontré algunos de tus hijos que andan en la verdad, de acuerdo al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora suplico, oh Señora, no como si escribiera un nuevo mandamiento, sino el que teníamos desde el principio, como es Levítico 19. Dice, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a su mandamiento. Y este es el mandamiento tal como ustedes lo han escuchado desde el principio para que anden en él. Porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen a Yeshua el Mashiach que vino en carne, o sea, como forma humana, de manera natural. Esto es un engañador y un falso, ¿un qué? Falso profeta, un falso ungido, dice aquí. Lo voy a decir otra vez.
Porque muchos engañadores han surgido en el mundo que no reconocen que Yeshua el Mashiach vino en forma humana, en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Dice, todo aquel que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina del Mesías, Dios no está en él, pero el que permanezca en la doctrina de él, en esta está el Padre y el Hijo. Si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque si le dices bienvenido, eres partícipe de sus malas obras. Entonces, pues bueno, tengamos cuidado a quién recibimos en casa y qué tipo de doctrina nos viene a enseñar. Entonces, amemos a nuestro prójimo. Ahora, aquí viene algo. Cuando nosotros seguimos en el amor al prójimo, porque ese es el tema que nos vamos a estar cerrando en esta enseñanza. Cuando decidimos seguir a las enseñanzas de nuestro bendito Mesías, Yeshua el Hebreo, nosotros nos hemos convertido en centro de persecución, desprecios, calumnias, vituperios, insultos, burlas, rechazos, marginación, injusticias, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Yeshua nos los advirtió. Pero Yeshua dice, ama a tu prójimo. Viene una persona y te desprecia y te dice y se burla y te dice Yeshua, ámalo. Y tú por dentro dices, ay, cómo no le cae un rayo. Como los hijos del trueno, manda fuego, Señor. Te insultan, se burlan. Y pues mira, somos seres humanos, mis amados. Sí lo sé. Pero en cada uno de estos puntos donde nos están lastimando, donde están haciendo cosas en contra nuestra, Yeshua nos dice, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y él lo hizo con ejemplo. Ahora, Yeshua vino a los suyos. Ahora, aquí quiero que recuerden, ¿quiénes eran los suyos? ¿A qué se refiere? Dice, los judíos. Yo he escuchado de los cristianos, y no es que esté en contra de los cristianos, lo digo porque yo lo fui, que siempre están en contra de los judíos. Ah, sí, los judíos. Ah, no, los judíos mataron al Mesías. Los judíos mataron al Mesías. A ver. Dice, a los suyos vino. Ahora sí que las traducciones más antiguas, o la versión más antigua, dice, Yeshua vino a los de su mismo oficio. ¿Qué oficio tenía nuestro Mashiach? Era rabino. Ahora, ¿quiénes son los que se oponían al Mesías? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. Ellos estaban. Ahora, aclaro, no todos estaban en contra. Quiero decirles, a veces nos pintan a un Yeshua que no quería a los fariseos. Yeshua era fariseo. Como que no quería a los fariseos. No es así. Nos han pintado algo equivocado. Que no estaba de acuerdo con algunos de ellos en la manera de interpretar la Torá es diferente. Ahora, yo quiero decirte, Yeshua era fariseo. Yeshua tenía amigos fariseos, pero amigos, eran fariseos. ¿Quién le avisó que ya lo iban a prensar, que ya venían contra de él? Un fariseo, eran su amigo. O sea, hubo fariseos que sí creyeron en él, pero los otros que les estaba tirando su negocio, porque había mucha corrupción, ellos son los que se opusieron. Y dice, y ellos lo rechazaron y maquinaron entregarlo al imperio romano para que lo mataran por sedición, porque de acuerdo a la Torá no había motivo para apedrearlo. Significa que no era falso profeta. ¿Están conmigo? ¿Sí me van siguiendo? Vimos, falso profeta. Ah, es un falso profeta. ¿Qué hay que hacer con un falso profeta de acuerdo a la Torá? Apedrearlo. Pero no tenían fundamentos para apedrearlo. Si no, es que lo que dice tiene razón. No, pues ahí piénsale. Sí, porque nos está echando el negocio abajo. Había mucha corrupción, había mucha lana. O sea, estaba la cuestión
con los romanos y bueno, todos eran bien corruptos. Entonces la única manera, si no podemos apedrearlos de acuerdo a la Torá, porque no había nada que hubiera quebrantado nuestro Mashiach para apedrearlo, entonces dice, vámonos por el otro lado, sedición. Y realmente nuestro bendito Mesías murió por sedicioso, de acuerdo a ellos. Ahora vamos a seguir analizando aquí esto. Vamos a Marcos. ¿Están en Marcos? No, yo no. Yo apenas voy para allá. Dice Marcos 15. Chequen la información que está aquí, mis amados, lo que nos escribió este evangelista, esta información que fue el primer evangelio. Dice el versículo 1. Dice, muy temprano por la mañana los principales sacerdotes celebraron consejo con los ancianos, con los escribas y con el concilio en pleno. Atando a Yeshua lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora fíjate, ¿por qué le preguntó Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Porque eso fue la información de los escribas y fariseos y sacerdotes que dijeron, se está oponiendo en contra del emperador. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Chequen, él respondió diciendo, tú lo has dicho. Y los principales sacerdotes calumniaban con muchas cosas. Y volviéndose a preguntar, Pilato le dijo, ¿no respondes a esta acusación? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Pero Yeshua no respondió nada, de tal manera que Pilato se quedaba sorprendido. Aprendizaje. ¿Cuántas veces nos han calumniado y a veces nos hemos puesto al dime a ver? Ah, sí, pero tú también, esto y aquello, y te están echando y te están diciendo de cosas y tú estás también defendiendo tu honor. La neta, ¿te ha pasado? Ahora, ¿Yeshua pudo haberse defendido? Sí, pero nos puso el ejemplo. Él se quedó callado. Y Pilato estaba, y imagínate los sacerdotes, todos corruptos, levantando mentiras, diciendo cosas que no eran correctas, porque no lo pudieron apedrear, todo lo que él les decía. Y es que se quiere levantar en contra del imperio, y está formando un ejército. ¿Cuántos tenía? 12, 500 que lo seguían ahí, algunos porque pues daba pescado y pan, y pues bueno, dice, pues, llegaban a la hora del amigo y todo, ¿no? Entonces, pero 12, vamos a decir, los que estaban con él. ¿Cuántos son? Como 12. No, pero son más que van en contra del imperio y quieren hacer una revuelta junto con los celotes y con aquellos. Y los sicarios ya le están afilando el cuchillo y que no sé cuánto. Y empezaron a hablar que Yeshua estaba levantando una revuelta. Ahora, ¿esa noticia era nueva? No, porque ya se habían levantado muchos. Y ya muchos habían muerto por eso, por sedicioso. Y la única manera de poder eliminar a Yeshua de Nazaret era por sedición. Y empezaron a hablar. Y empezaron a vituperiar, y empezaron a calumniar, y empezaron a decir un montón de mentiras. Y Yeshua no se pudo. No. Poncio, Pilato, lo que dice no es cierto. No le hagas caso, están bien locos. Les estoy tumbando el negocio. Pilato, mírame acá. No sé, es cierto eso, hombre. Se puso así. Entonces Pilato estaba ahí y los sacerdotes echándole. Y nuestro santo maestro, como si fuera cierto, ¿no? ¿Qué no te vas a defender? ¿Sabes qué? Cuando te empiezan a atacar y te empiezan a decir de cosas, la reacción natural, por decirlo así, es defenderse. Y dice Pilato, ¿qué no te vas a defender? Yeshua, callado. Entonces, luego dice, y tenían por costumbre soltar esto que está aquí, dicen los filólogos, que está en tela de duda. Por esto, fíjense. Tenían por costumbre soltarles un preso durante cada fiesta, dice, el que ellos pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba en prisión con los sediciosos,
que habían cometido homicidio en la sublevación en la que ellos habían participado. Y el pueblo gritaba y empezaba a pedir que les hiciera como él tenía por costumbre. Entonces Poncio Pilato les dijo: ¿desean que pongan libertad al rey de los judíos? Pues Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Checa el dato, esto viene en paréntesis. Pero los principales sacerdotes instigaban todavía más a las multitudes y les pusiera libertad a Barrabás. Ahora, ¿cómo va a ser posible Yeshua, que no tenía antecedentes penales? Si le hubieran buscado, si tuvieran computadoras, hubieran buscado, a ver, busca los antecedentes penales de Yeshua de Nazaret. No, pues está limpiecito, ni infracciones, nada, no se ha pasado el alto, todo en regla. Es un hombre derecho, no tenemos nada contra él. Ah, no, paga impuestos, todo lo que dice aquí está bien. A ver, Barrabás, chécale. No, hombre, Barrabás, no. Ha matado a no sé qué tanto, levantó gente contra el imperio, se rebeló, hizo una revuelta en tal lugar, hizo aquello. Ay, el Barrabasito este es tremendito. Ahora, ¿van a soltar un hombre así? Y es lo que dicen los historiadores. Dice, esta parte está en duda, está en tela de duda. Pero bueno, sigamos adelante. Dice aquí la historia que tiene Marcos, que soltaron a Barrabás, y fue cuando metieron a Yeshua y llevaron todo ese proceso que tú ya conocemos, que él murió. Versículo 25 y 26, para cerrar esta parte, dice: y cuando lo crucificaron era las 9 de la mañana, y la causa de su muerte estaba escrita en una inscripción: este es el rey de los judíos. Y crucificaron junto con él a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y cumplió la escritura que dice: con los inicuos fue contado. Y también blasfemaban contra él los que pasaban, y meneando la cabeza decían: va, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas. Bueno, esa parte la cuestión es que Yeshua, la causa de su muerte fue por sedición, porque así los sacerdotes y los, ¿cómo se dice? Pues sacerdotes y todos los escribas, ellos empezaron a mover a la gente, a engañarlas para que pudieran testificar en contra. Ahora, Yeshua no se defendió ni contestó a las agresiones de los jefes de los sacerdotes, que lo entregaron por envidia. En la antigüedad, Israel mató a algunos profetas. Con Yeshua hicieron lo mismo, guiados por los jefes de los sacerdotes. No pudieron matarlo a pedradas. ¿Por qué? Porque no quebrantó la Torá. No había una razón para apedrearlo. Por eso lo tuvieron, por mentiras, lo tuvieron que meter con el Imperio Romano por sedicioso, que no fue cierto eso. Sin embargo, Yeshua no se defendió. Ahora, en medio de todo esto, dice aquí, Yeshua no se defendió ni los maldijo. No les dijo: pero hay un Dios, van a ver lo que les va a pasar, bola de malos. Y no, pues ya ves que nosotros, pero hay un Dios. Ajá. No se defendió ni los maldijo. Se van a retorcer en el infierno. No. Al contrario, hazme el favor. Solamente nuestro Mashiach lo hizo. Un sádic con un alma pura como él. Intercedió ante el Padre, estando ahí en el dolor: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Intercedió, así como Moshe intercedió ante Elohim por Israel, por el pecado de idolatría. Estaba intercediendo: Padre, ten misericordia, es más, a mí bórrame del libro, pero ten misericordia de ellos. Estaba intercediendo. Un sádic. Moshe fue un sádic, Yeshua fue un sádic también. Ahora viene la enseñanza para nosotros, porque si nosotros somos seguidores de Yeshua, ¿cómo manejamos las cosas ante el vituperio e injusticias? Ante cuestiones aún en el matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente sigamos el ejemplo de nuestro sádic Yeshua.
no nos defendamos ni nos bajemos al nivel de los impíos. Cuando tú te empiezas a defender y empiezas a decir de cosas igual que la otra persona que está vituperando, que te está injuriando, que te está calumniando, tú te estás bajando al nivel de esa persona, que es el nivel del suelo. Pero si tú y yo somos justos, que estamos estudiando la Torá y que guardamos el Shabbat, que el Shabbat nos lleva a otro nivel espiritual, que nos lleva a ver las cosas de manera diferente. Es por eso que Yeshua veía las cosas diferentes, porque él estaba a otro nivel espiritual, en otra estatura. No nos rebajemos, mis amados. A mí una persona hace como un mes, 2 meses, influenciado por otra, me empezó a poner cosas que ni al caso. Y los diezmos, cuando andaba yo en Chicago, y los diezmos y las ofrendas, y pues yo no pido diezmos ni ofrendas, o sí pongo ahí, paguen sus diezmos. Y empezó a poner cosas, pero se veía que había amargura, que había mucha amargura. Y honestamente, la neta, con Don Neto. Déjeme echar un trago de agua porque miren, soy humano. Sí me picó la cresta. Sí me enojé. Porque lo que estaba diciendo ni al caso, no tenía fundamento. ¿Y qué estaba diciendo? No tenía fundamento. No tenía fundamento, es que me saqué de onda. Y la verdad, sí tenía ganas de decirle a dónde iba a estar. Sí tenía ganas de decirle el huevo y quien lo puso. Sí, la verdad. O sea, no le voy a decir, ay, alabado sea el Señor, que yo, ay, no, nada. No, sería mentiroso. O sea, sí me dieron ganas de decirle sus cosas porque, es más, ni lo conozco. Es de Pachuca. Ni siquiera hemos convivido y empieza a hablar cosas, es por envidia. Y me quedé, ya no le contesté, mejor lo saqué. Si no eres bendición, mejor te bloqueo y todos contentos, bendiciones. Pau. Pero sí, me daban ganas de decirle, pero no se lo dije. Yo creo que cuando estamos haciendo esas cuestiones, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Sigamos el ejemplo de nuestro bendito. Estamos en proceso de llegar a la estatura, por eso dice Efesios, que lleguemos a la estatura ¿de quién? De nuestro Mesías Yeshua. Pero si lo ponemos como Dios, la pregunta es, ¿cuándo le vamos a llegar? Ahora, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua es un sádic, un hombre, un sádic que obedeció la Torá y nos dio el ejemplo. Y cuando dice que lleguemos a su estatura, significa que sigamos sus pasos para que llegamos a ser como él fue, obediente a la Torá. ¿Ok? Y nosotros podemos hacerlo cuando estudiamos y obedecemos la Torá. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunos consejos. Cuando no nos defendemos ante la injusticia y vituperio, damos la oportunidad para que nuestro Elohim, el juez justo, nos defienda. Ojo, ¿te quieres defender o quieres que te defiendan? Que te defienda el Eterno. Porque a veces nosotros nos queremos defender. ¿Y esto se aplica en matrimonios? Esa risa. ¡Ay, esa risa! Hay que defendernos. Híjole, mis amados, yo creo que ahí es donde tenemos que practicar también esto. Sí. Miren, si ha habido cuestiones de injusticia, mis amados, yo te ruego esto, que lo hagamos. Yo me incluyo también. Tenemos un juez justo. Y los salmos que están aquí
de veras lo estuve leyendo, meditando. No nos defendamos. Deja que el Eterno te defienda. Si te empiezan a decir de cosas, si se empiezan a burlar, si te empiezan a calumniar, no nos defendamos. Dejemos que Él haga justicia. Pero tampoco digamos, Padre, haz justicia. Dice que la venganza es tuya. Véngate, dales en la torre, Padre, de veras. Que les vaya como la patada. Estrangúlalos. Tú sí puedes, yo no. O sea, yo sé que a veces dan ganas de orar así. Pero ¿nos va a escuchar el Padre? No. Tienes razón, Reyes. Sí nos escucha, pero no nos va a hacer caso. Muy bien. Fíjense, vamos a ver Salmo 7 rápidamente. Lo voy a leer por causa de los audios. Es Salmo 7, 1 al 8, Salmo 9, 2 al 8, Salmo 50, 4 al 6, Salmo 75, 1 al 7, Salmo 94, 1 al 5 y Salmo 109 del 1 al 21. Entonces, Yeshua no se defendió. Tenemos un juez, mis amados. Fíjense que hace tiempo una persona me decía, fíjate que me está pasando esto, me están diciendo esto, están levantando falsos, calumnias y todo. ¿Qué voy a hacer? Le dije, no te defiendas. Deja que el Padre lo haga. Si tú estás caminando en justicia, deja que el Padre lo haga. Dice, en ti he confiado, Salmo 7. Oh Yahweh, Dios mío, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. No sea que quebranten mi alma cual un león y no haya quien salve y libre. Dice, si yo he hecho esto, si hay iniquidad en mis manos, oh Yahweh, Dios mío, si he tomado venganza del que me ha hecho mal, y si a mis enemigos he oprimido sin causa, entonces que el adversario persiga mi alma y la alcance, mi vida pisotee la tierra y haga que mi honra quede en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira, prevalece sobre la cerviz de mis adversarios. Levántate a causa de mí por el juicio que has ordenado. La congregación de las naciones estarán alrededor tuyo y tú volverás en lo alto sobre ella. Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, de acuerdo a mi justicia y a mi integridad. Ahora, estoy hablando aquí del pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas han levantado en contra de Israel? Tú y yo somos Israel. ¿Cuántas naciones se han levantado en contra de Israel? Sin embargo, Yahweh va a hacer justicia. Pero fíjate lo que dice el Salmo. Si yo he hecho algo malo, si mis manos están sucias, si no estoy caminando en integridad, entonces el adversario que haga conmigo lo que tenga que hacer. Por eso, mis amados, ojo con esto, la santidad es importante. Tú y yo tenemos que caminar en santidad, porque la maldición no llega a nada más así porque sí. Siempre la maldición va a llegar por una causa. Por eso la parashá de hoy habla de Kedoshim, santos. Sé santo porque yo soy santo. Y si nosotros estamos caminando en esa santidad, entonces podemos clamar, Padre, mira lo que están haciendo contra mí. Tú eres el único juez justo, Padre Santo. Y Él va a actuar. Él va a actuar. Y bueno, ahí les encargo que lean el Salmo 9, el 50, el 75, el Salmo 94. Y quiero terminar esta parte del Salmo 109. Algo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer si nos están vituperiando, si nos están diciendo cosas malas? Dice ahí en la pantalla, sigamos hablando y haciendo el bien a nuestro prójimo. Oh Dios de mi alabanza, no guardes silencio, porque contra mí se ha abierto la boca de los impíos y la boca de los engañadores. Han hablado contra mí con lengua mentirosa, con voz de odio y sin motivo han arremetido contra mí. A cambio de mi amor me odian, pero yo he orado por ellos. Me han pagado mal por el bien y odio por amor.
Ordena contra ellos iniquidad y un adversario se levante a su diestra. Cuando sean juzgados resulten culpables y su oración se convierta en pecado. Sean pocos días y otros tomen el asunto del guarda que guardan para ellos. Sean huérfanos sus hijos y viudas sus esposas. Un acreedor se levanta en contra de todo lo que poseen y extraños persigan su riqueza. No haya quien les tenga compasión ni tenga compasión de sus huérfanos. Los que sobrevivían sean en exterminio y un nombre sea borrado en la próxima generación. Sea recordada la iniquidad de sus padres y no sean borrados los pecados de sus madres, sino que estén continuamente delante de Yahweh para que su memoria sea eliminada. Estoy bien, ¿verdad? En la tierra, porque no se acordaron de hacer lo bueno, sino que persiguieron al pobre, al necesitado y al que el corazón afligido hasta darle muerte. Ellos se deleitaron en las maldiciones y no comparecieron en las bendiciones. Y se vistieron de maldiciones como armadura, con armadura, y penetraron en ellos como agua, como aceite en sus huesos. Séanles como manto que los envuelva y como un cinturón que ciñe siempre sus lomos. Esta es la condición de los que aborrecen a Yahweh y a los que declaran mal contra mi vida. Pero tú, Yahweh, actúa en mí por amor a tu nombre. Líbrame, puesto que grande es tu misericordia, y me librarás. Esta parte de este salmo está hablando, actúa a favor mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como seguidores de Yeshua, el Mesías hebreo, respecto a nuestro prójimo tenemos que amarlo. Ahí dice, ¿qué vas a hacer? Amarlo, buscar la paz, hablar conforme a la Torá que estamos estudiando, interceder por él y hacerle el bien. Es decir, estamos hablando de que hablar conforme a la Torá significa bendecirlo. Si te están haciendo mal, bendecirlo, buscar la paz, amarlo, interceder por él, hacerle el bien. Yo creo que son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Y esto es lo que nuestro bendito Mesías nos ha enseñado, amar a nuestro prójimo. Nuestro bendito Mesías nos enseñó que hay un solo Dios y es único. Y nos enseñó a amar la Torá, nos enseñó a comer limpio, nos enseñó muchas cosas. Pero una de las cosas que estuvo una y otra y otra y otra con sus discípulos es: ama a tu prójimo. Lo repito, ámalo, busquemos la paz. Hablemos conforme a la Torá que estamos estudiando. ¿Qué significa? Hablemos bendición. Intercedamos por él, que tenga Dios misericordia. Y hagamos el bien. Hagamos el bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos esto. El máximo ejemplo que tenemos es nuestro bendito Mesías, Yeshua. Él nos mostró qué hacer cuando nos están calumniando, vituperiando o haciendo cosas. No vamos a defendernos. Clamamos a ti, Padre. Si hemos hecho cosas equivocadas o hemos hecho cosas que no están bien, perdónanos, Padre Santo. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón y nos comprometemos a no volverlo a hacer, Padre, porque queremos caminar primeramente contigo en paz, pero también en paz con nuestro prójimo. Danos esa sabiduría para obedecer las instrucciones de tu palabra con respecto a nuestro prójimo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque todo nos ayuda para bien. Y Padre, las pruebas que estemos pasando actualmente, te rogamos que nos des la sabiduría. Y si en esas pruebas hay enemistades o hay personas que nos están lastimando, creo y estoy convencido que es la oportunidad para practicar el amor al prójimo, de interceder, de bendecir y de hacer el bien. Que no caigamos en el error del Salmo 109, que la persona se olvidó de hacer el bien y de hablar bendición hacia los demás.
No queremos caer en ese error, Padre. Que sea una característica en nosotros de amar a nuestro prójimo, de hablar bien y de bendecir sus vidas y de hacerles el bien. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad en el nombre de Yeshua. Y bueno, quiero terminar diciendo esto, mis amados. Yo creo que el relacionarnos todos los días con personas es la oportunidad de crecer. Pero si nos están haciendo daño, no olvidemos hablar bendición, hacer el bien, interceder y bendecirlos y hacerlo de buena manera, porque tenemos el máximo ejemplo que lo hizo, Yeshua, nuestro bendito Mesías. Bueno, Padre, te ruego que bendigas a todos mis hermanos en todas las naciones. Yo los levanto ante ti en el nombre de Yeshua por sus méritos. Congregación que están en todo el mundo, que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y sobre todo te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. Y si Abba lo permite, nos estaremos viendo pronto. Shabbat shalom.